escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. En esta tarde pues un poco extraña porque nos levantamos con un clima bastante frío y ahorita hace una hora más o menos que llegué aquí a las instalaciones del Circo Volador pues estaba el sol a todo lo que daba. Está muy extraño, no me extrañaría que por ahí de las 8 o 9 de la noche comenzara a llover duro y tupido, nos empezara a dar Tlaloc con todo lo que tiene. Sin embargo, pues estamos aquí al pie del cañón con todos ustedes. Antes de comenzar con el tema, se habrán dado cuenta que está cambiando un poco la mecánica del programa. Anteriormente venía el ID del programa, después hablaba un poco y canción y luego ya entramos al tema. Bueno, pues ahora vamos a cambiarlo. Va a venir el ID del programa, la canción y nos vamos a ir de lleno con el tema. Esto decidí hacerlo así porque a veces los temas son bastante extensos y sinceramente no tengo tanto tiempo aquí en el espacio y obviamente hay que respetar también el tiempo de los demás compañeros. Lo que escuchamos en un principio corrió a cargo de una banda mexicana. Esta banda se llama Tenochtitlan. Es una banda que en algunas otras canciones ellos cantan en lenguas como es el náhuatl, mixteco, zapoteco, etcétera, etcétera. Esta canción se llamó La Tierra Prometida, que va totalmente acorde con el tema del día de hoy. Pero antes de entrar, vámonos con los medios de comunicación. Tenemos el teléfono en cabina, el 67980290. Tenemos el WhatsApp 5537662059. Internet y redes sociales nos pueden encontrar primeramente en Facebook como Circo Volador, después como Circo Volador Radio, a un servidor como Asmisael.montenegro Delers y la fanpage, por si todavía no le dan like, es Veritas de Universos. En el Twitter como @Circo Volador, @Asmisael, y en el Instagram como Circo Volador y Lord-Asmisael. Voy a mover un poquito la cámara para aquellas personas que están viendo la transmisión en vivo, porque la luz me da directamente y me siento así como iluminado, como si estuviese recibiendo el Espíritu Santo para el programa de hoy. Pues bien, el día de mañana, un 13 de agosto, pero de 1521, es decir, 498 años atrás, caería la gran Tenochtitlan. Después de toda esta etapa desgarradora de matanzas, de tener como rehén al Tlatoani Moctezuma, la gran Tenochtitlan caería a manos de los españoles invasores. Han pasado 498 años, hemos vivido pues después de casi 250 años de ese día vendría nuestra independencia y casi 100 años después vendría una revolución mexicana. Nuestro país ha sufrido muchísimos cambios, no solamente geográficamente hablando, si sale a colación aquello de que nos robaron mucho territorio los vecinos del norte, sino también hablar espiritualmente y socialmente los cambios que ha tenido este país entre las revoluciones tecnológicas, revoluciones de género, revoluciones de pensamiento. Sin embargo, nosotros, los herederos de esa sangre azteca, la llamada también los hombres de bronce, si seguimos el mito de la creación según los aztecas, según los mexicas. Hay una larga, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay una larga disputa entre si realmente ese pueblo eran los mexicas o eran los aztecas. Bueno, hay que saber que ellos, al venir de un lugar llamado Aztlán, serían llamados aztecas o también llamados aztlaltecas. Una vez que llegan aquí al Valle de México, encima del lago de Texcoco, y empiezan a edificar esa ciudad conocida ya como Tenochtitlan o la Gran Tenochtitlan, pasan a llamarle a esta tierra prometida México y pasarían a ser mexicas. Bueno, ya aclarado ese punto, antes de comenzar de hablar de esa fatídico día del 13 de agosto de 1521,
hay que hacer un pequeño repaso de lo que sería la antesala de la caída de la gran Tenochtitlan. A mí no me gusta utilizar la palabra la conquista de Tenochtitlan, porque realmente no fue una conquista como tal, fue una caída de un vasto imperio, aunque los libros de historia lamentablemente siempre dirán lo contrario. Esta historia que culmina en 1521, pues si nos vamos a 3 años atrás, por allá de 1518, uno de los soldados que venía con Hernán Cortés, que fue uno de los más importantes dentro de la crónica de la llamada conquista de México, sería Bernal Díaz del Castillo. Este hombre se encargaría de, a su modo, es decir, a lo que él veía, a lo que él escuchaba, a lo que él vivía, a su modo él lo iba redactando poco a poco, y de hecho uno de los libros más enriquecedores que tenemos al respecto acerca de esta llamada conquista es precisamente tal cual, se llama La Conquista, y es de manos de Bernal Díaz del Castillo. Yo se lo recomiendo mucho porque es uno de los libros, vamos a llamarlo, no fieles, pero sí más acercados a lo que sería dichos acontecimientos que se vivirían entre 1518 y 1521. Pues bien, como les comentaba, en este libro Bernal Díaz del Castillo va relatando poco a poco cómo él, sus vivencias desde que llegan a Veracruz, desde que bautizan esta ciudad como la Vera de la Cruz, posteriormente será conocida simplemente como Veracruz, y va relatando poco a poco cómo van llegando a ciertos estados de nuestro país, cómo van haciendo las uniones con los tlaxcaltecas, cómo ellos se van enterando de que hay un pueblo o un imperio predominante aquí en Texcoco que se hacen llamar los mexicas o los aztecas, a las cuales se les pide una especie de tributo, porque si no ellos les harían la guerra. Había en ese momento, es decir, en esta expedición, 16 caballos a bordo de uno de los navíos, el primero en venir a lo que llamaremos ahora las Américas. Las naves alcanzarían la costa de Yucatán en febrero de 1519, mientras que viajaron a lo largo de la costa de Tabasco. Los españoles hicieron el contacto con mayas de la región. Este pueblo maya con los cuales ellos hicieron contacto, mi querido hermano Alfonso Montes, gracias mi hermano, qué bueno que estás viendo la transmisión. Estos mayas se llamaban o se hacían llamar Mi-Hush. Más tarde, temprano en los viajes de los españoles en esta costa de Tabasco y la cordillera, había un hombre llamado Jerónimo de Aguilar, que se había lavado para arriba en las orillas mexicanas después de un naufragio en 1511. Él había estado viviendo con algunos pueblos mayas e incluso había aprendido parte del lenguaje maya, y cuando aparecen los españoles en escena, pues él se suma. Créanme que para mí fue una sorpresa tener este dato porque yo lo desconocía totalmente. Y bueno, para marzo la flota española llega en Maya, ciudad de Potonchán en Tabasco. Y tan pronto como llegaron los españoles a la tierra maya, fueron atacados, pero el español ganaría la batalla. Se les rinde tributos como conquistadores, es decir, como aquellos que habían llegado a hacer la guerra y habían vencido en la guerra, y ahí entra en escena un personaje que ha sido duramente castigado e incluso que ha sido satanizado durante casi 500 años. Me refiero a la Malinche, este personaje femenino que han tachado de traidora a sus propias raíces, traidora a su patria, traidora a sus raíces, traidora a su cultura, es decir, ha sido hecha jirones y garras a lo largo de 500 años. Esta mujer, que por cierto no siempre fue llamada la Malinche, había algunos españoles que venían con Cortés que le decían doña, no la doña, sino simplemente doña. Malinche hablaba 2 idiomas, el maya y el náhuatl. Cortés pronto realizó que puesto que ella podría traducir de náhuatl a maya y viceversa, y
Este expedicionario llamado Aguilar, Jerónimo de Aguilar, diría que también podría traducirlos del castellano al maya o del castellano al náhuatl. Es por eso que pues se la llevan, una especie de traductora, pues obviamente a la fuerza. Hay historias y ya tendremos oportunidad en el programa de hablar acerca de ello, historias realmente que hablan de la Malinche. Hay quienes dicen que fue un regalo a Cortés, es decir, se la regalaron como su consorte. Hay quienes dicen que fue una mujer, una especie de exploradora, una mujer muy sabia que quiso detener la expedición de los españoles, y para asegurarse de ello fue que se le pega de cierta manera a Cortés y lo sigue hasta llegar a la gran Tenochtitlan. Pues bien, esto nos llevaría ya al contacto, es decir, el primer contacto que tendría Moctezuma II con Cortés. Para cuando se da este contacto, Moctezuma, que tenía muchos espías a lo largo de esta cordillera de Yucatán, Colima, Chiapas, etcétera, Cancún, sabían que había gente desconocida en la tierra, gente que nunca habían visto, que llevaban ropas muy extrañas, es decir, incluso se decían por ahí historias de que eran mitad hombres y mitad animales porque los veían a caballo. Los mexicas y los mayas no conocían los caballos, no sabían qué era ese animal de 4 patas tan grande, y cuando veían encima de este animal a un ser humano pensaban que era una especie de semidioses incluso, o espíritus malignos. La llegada de este Cortés a la gran Tenochtitlan y el recibimiento que le da a Moctezuma pues no lo toma totalmente por sorpresa. Por ahí hay incluso otra leyenda que sería, algunos creen que sería la perdición del pueblo azteca, el pueblo mexica, la cual hablaba de una profecía de que Quetzalcóatl en algún momento retornaría, llegaría de nueva cuenta a pedir cuentas al pueblo para saber qué habían hecho ellos en su ausencia, y se dice por ahí que Moctezuma realmente cree eso. Realmente cree que estos hombres, y específicamente Cortés, era Quetzalcóatl, de cierto modo personificado en este hombre de edad un tanto madura, con esta armadura que resplandecía, con este tono de piel que ellos no conocían, y comienza ahí un intercambio cultural comercial. Se le entregan a Cortés regalos de jade, de paño y oro. Cortés obviamente acepta esto de manera gustosa. Ahora bien, los aztecas veían con cierto resentimiento a estos hombres. No digirieron tanto este mito de que era Quetzalcóatl que había regresado por fin y que los protegería. Tiempo después Cortés ya había trazado una especie de alianza, una especie de estrategia. Después de que funda Veracruz, ahí mismo hace un acuerdo y continúa explorando y conociendo a más gente, entre ellos los Totonac en Zempoala, en Veracruz Central. Los Totonacs estaban cansados de pagar el tributo a la gran Tenochtitlan y eran felices de decir a Cortés la ruta a la ciudad para que Cortés fuera, les hiciera la guerra, los derrotara y los defendiera de cierto modo. Obviamente, si esos antepasados nuestros hubieran sabido lo que iba a suceder, no le hubieran enseñado el camino a Cortés y les hubiesen dado muerte. La expedición llegó de Tlaxcala a México en septiembre de 1519. Los tlaxcalans eran enemigos jurados de los aztecas, pero encontrarían en los españoles en una batalla feroz quizás la creencia del español que se había aliado con Moctezuma II. Cuando Cortés saldría de Tlaxcala para continuar su marcha a Tenochtitlan, él tenía ya 1000 aliados de Tlaxcalan con él. Los embajadores de Moctezuma II, por su parte, pedirían a Cortés
visitar el centro religioso importante de Cholula, esto en la ciudad de Puebla. Así que los españoles acamparían en las afueras de la ciudad, mientras que permanecían en la ciudad comenzaron a temer un ataque, es decir, pensaron que esto se trataba simplemente de una escaramuza, de una trampa. Finalmente Cortés llevaría un ataque contra los cholulas en un lugar y otro que daría vuelta en una masacre violenta de los hombres, mujeres y niños cholulan. Detrás de Tenochtitlan, Moctezuma II oyó las noticias de la masacre de Cholula con un gran pavor. Los españoles eran solamente un invasor que estaba alrededor de 96 kilómetros de distancia de la Gran Tenochtitlan, y fue entonces cuando Moctezuma toma una decisión. Invita a Cortés a la capital, es decir, a la Gran Tenochtitlan, para que fueran huéspedes. El emperador habría podido reunir un ejército enorme en cualquier momento y reparar en sus acercamientos. Sin embargo, sus razones de no hacerlo pudieron haberse venido de esta creencia que les había comentado de que él era Quetzalcóatl encarnado en este ser. Para el 8 de noviembre de 1519, Cortés marchó a lo largo del terraplén más largo, es decir, un camino construido sobre el agua hacia 3 terraplenes, cada uno sobre 1 milla de distancia de largo. Estos conducían al lago de Texcoco y finalmente a las entrañas de la Gran Tenochtitlan. El esplendor de la ciudad y lo que su equipo miraron y los hechizaría, Cortés la describió en una letra al rey español Carlos V, comentando los grandes mercados, el comercio, las tiendas y muy las de par en par y limpias calles. La variedad de mercancías los sorprendió, la abundancia y vegetales y frutas. Su confusión que en una gente no cristiana y tan bárbara pudiese vivir tan civilizadamente. Es decir, ellos consideraban a los aztecas, a los mexicas como alguien que no creía en la Virgen, que no creía en Jesús, que no creía en la cruz, que eran gente no civilizada, o como el Imperio Romano llamaría a los pueblos germánicos como bárbaros. Pero al ver esta ciudad de la Gran Tenochtitlan, al ver esta gran arquitectura, al ver este orden, el mismo Cortés se sintió anonadado de darse cuenta que esta gente que nunca había visto un caballo en su vida, que nunca había visto un bergantín en su vida, fuera tan civilizada, por así decirlo. La gente de la Gran Tenochtitlan y las otras ciudades alrededor del lago de Texcoco, mirado cómo los extranjeros se acercaron a la ciudad, entraron por uno de los terraplenes. En la ciudad, Moctezuma ya los esperaba. Cuando él estaba entre 40 y 45 años, las fuentes realmente diferencian mucho entre la edad de Moctezuma II. A este hombre lo describían como un hombre muy cortés y dignificado, de estructura delgada y de altura media. Llevaba su pelo oscuro de largo. Díaz Bernal del Castillo atestiguó la reunión entre Cortés y Moctezuma II y escribió de este acontecimiento en su libro La conquista de la Nueva España, y lo voy a citar textualmente. Cuando vinimos cerca a México, en un lugar donde había algunas otras pequeñas torres, el gran Montezuma descendió de su litera, una plataforma incluida con un sofá o polos largos continuados en forma de banco. Y esos otros grandes caciques o líderes lo apoyaban debajo de un toldo maravilloso, rico de plumas verdes, adornado con el trabajo del oro, la plata, las perlas y las chalchihuites, es decir, diversas piedras preciosas, principalmente jade verde, que colgaron de una clase de frontera. Era una vista maravillosa. El gran Montezuma era magnífico revestido en su moda y llevaba las sandalias de una clase para la cual su nombre es Cactli. Los lenguados, cuyo de oro y de las partes superiores adornadas con las piedras preciosas. Habría 4 grandes caciques que llevaron el toldo sobre sus cabezas y muchos más señores que caminaron entre el gran Montezuma barriendo la tierra, el cual él debía pisar.
y fijaban sus capas de modo que sus pies no debían tocar la tierra. No uno de estos caciques se atrevió a mirarlo a la cara. Todos mantuvieron sus ojos bajados lo más reverente posible, excepto esos 4 señores, sus sobrinos, que lo apoyaban. Hay muchos cuadros, de hecho uno de los más famosos y más hermosos da magnífica representación de lo que les acabo de comentar, cuando se intercambian collares entre Moctezuma y entre Cortés. Según algunos cronistas de la época, Moctezuma II dirigió a Cortés como Quetzalcóatl y le dio una bienvenida a casa. Cortés le diría a Moctezuma II que él era un rey español y quiso hacer a los cristianos católicos de los aztecas. Moctezuma II escuchó, educado, y le presentó los regalos a Cortés, y después proveyó de ellos el alojamiento. Los españoles, libres de vagar por Tenochtitlan, miraron fijamente en el asombro en lo que vinieron, pensando, como Díaz lo había dispuesto, se podía solamente soñar. Aunque los españoles fueron tratados bien, Cortés tuvo aversión el cerco por los guerreros aztecas. En un movimiento complementarmente intrépido y atrevido, él tomó como cautivo al emperador. Por la mayoría de las cuentas, Moctezuma II fue sometido sin una lucha, y fue en cuanto a calmar a su gente, preguntándole y diciéndole que no se alzasen contra los españoles. Esto es el mito. Realmente no sabemos si Moctezuma saldría a hablar con el pueblo y decirles: estoy bien, no pasa nada, cálmense, no hagan la guerra. Después de un tiempo, en medio de la trama de la Gran Tenochtitlan, Cortés, en medio de un gran bullicio, fue forzado para salir de la ciudad, en lo que él tendría que volver a Veracruz. Velázquez había enviado a más de 1000 soldados españoles para arrestarlo, para ir más allá de su autoridad en México. ¿De qué va esto? Bueno, cuando Cortés se da cuenta de que había muchísimo oro en la Gran Tenochtitlan, le entra la ambición. Había que decir que él era un enviado del rey de España, de los reyes católicos de Isabel y de Carlos V. Se empieza a reunir todo este oro en lo que se llama tóneles. Son una especie de barriles más grandes de lo que se conoce ahora, los barriles de 200 litros. Se empiezan a llenar con oro y con plata y empiezan a llevarse en barcos hacia España como una especie de tesoro, de tributo a los reyes. Pero la ambición le empieza a ganar a Cortés, porque los reyes habían enviado espías entre la gente que estaba con Cortés, y los espías comenzaron a hablar, a cuchichear, a secretearse, a echar de cabeza a Cortés, de que el oro y la plata que estaba llegando a España no era todo, que Cortés tenía por ahí, como diríamos, su guardadito, y que le estaba, vamos a decirlo también vulgarmente, le estaba haciendo de chivo los tamales a los reyes de España. Por eso es que se hace esta orden de aprehensión en contra de Cortés y se giran las órdenes para que se le arreste, se le regrese a España y se le enjuicie. Pues bien, cerca de 140 de los hombres de Cortés permanecieron en Tenochtitlan, asintiendo al emperador secuestrado. Fueron rodeados por millares de aztecas cada vez más hostiles, y es probable que ellos se sintieran ahora ya aterrados. Mientras los aztecas comenzaron a celebrar un banquete en honor del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el teniente de Cortés, Pedro de Alvarado, pidió un ataque contra estos hombres. En esa ocasión, asesinaron a 200 nobles desarmados. Los aztecas eran furiosos y en Moctezuma II aparecen haber ahorrado a los soldados de muerte en cuanto a la influencia. En la batalla de seguimiento, Moctezuma II fue asesinado, aunque nadie sabría realmente cómo murió. Hay quien dice que fue asesinado debido a el ataque que sufriría, es decir, que fue un fuego cruzado. Otros hablan
de que cuando Moctezuma, instigado por los españoles para que saliera y aquietara al pueblo, el pueblo lo desconoció, lo vio como un traidor a Tenochtitlan, un traidor a los aztecas, y que sería golpeado en la cabeza con una piedra, lo cual lo mataría. Ahora bien, aunque la violencia y la guerra demandaron muchas vidas se les llamaba Amerindian, de la conquista de Tenochtitlan, aquí es donde yo estoy totalmente de acuerdo con esta palabra, que no fue una conquista. Conquista probablemente habría sido la que tuvieron los romanos contra los pintos allá en Britania, o contra los bárbaros en algunas partes de lo que hoy conocemos como Alemania, porque fue una lucha justa, porque eran dos pueblos enfrentándose a muerte. En el caso de estos españoles, desnutridos, pobremente armados, superados en número por los mexicas, esto no fue una conquista. Lo que realmente diezmaría a nuestros antepasados sería la enfermedad. No fue la espada, no fue el cañón, no fue el mosquete. Fue la viruela, el sarampión, la peste. Las enfermedades que los españoles trajeron consigo, que contagiaron rápidamente a un pueblo que no tenía anticuerpos para poder luchar en contra de estos virus. La mayoría de la devastación era, como les había dicho, la viruela, la cual era una enfermedad que era emitida por la boca cada vez que se tosía o se estornudaba, y el sarampión. La primera epidemia de la viruela en México comenzó en 1519, en que la expedición cubana enviada para arrestar a Hernán Cortés aterrizó en Veracruz. Infectaron a uno de los soldados a bordo con viruela, y aunque él no habría podido saberlo, su presencia en el Nuevo Mundo era probablemente el factor más significativo de la derrota de los conquistadores de los aztecas en la Tenochtitlan. Esta epidemia, que golpeó a los aztecas después de que su primera batalla con Cortés fuera recordada en las cuentas de uno de los supervivientes y aparecía en el libro de Miguel León Podilla llamada Lanzas Quebradas de 1992, sería solamente el principio de esto. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y volviendo vamos a continuar con el relato? Ya vamos entrando un poco más en materia de lo que sería la caída de la gran Tenochtitlan. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda orgullosamente mexicana que se encarga de cantar en varios dialectos, varias lenguas, lamentablemente que están casi en extinción, indígenas. Ellos son Mixquixtli, y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Tetzavitl Temaxtli. Esto es Veritas Dei Universus, no se mamaban de dónde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Comentábamos que realmente lo que diezmaría a las fuerzas aztecas, mexicas en contra de los españoles no serían las espadas ni los cañones, sería los virus, la enfermedad. Voy a citar un pequeño texto, una pequeña inscripción que dejaría Miguel León Portilla, en donde describiría lo que se vivía en aquel tiempo de las grandes epidemias de viruela y sarampión. Los dolores entraron en erupción en nuestras caras, nuestros pechos, nuestros vientres. Nos cubrieron con los dolores que agonizaban de la cabeza al pie. La enfermedad era tan terrible que nadie podría caminar o moverse. El enfermo era tan completamente desamparado que podría mentir solamente en sus camas como los cadáveres, incapaces de mover sus miembros o aún sus cabezas. No podían acostarse cara o rodar o partir de un lado a otro. Si movieron sus cuerpos, gritaban de dolor. Un grande, muchos murió de esta plaga y muchos otros murieron de hambre. No podrían levantarse para buscar comida y cada uno estaba demasiado enfermo para cuidarse entre ellos. Ellos murieron de hambre, tan a la muerte en sus camas. Según cifras, en 1519 habían aproximadamente 11 millones de llamados Amerindians o americanos indios, estimados en la región de México Central, según el censo de sacerdotes españoles. Para 1540 la población había caído por cerca de la mitad, cerca de 6.4 millones. Antes de fin de siglo había solamente cerca de 2.5 millones. Y en el área de la Gran Tenochtitlan había solamente 1.5 millones. El efecto de estas epidemias sobre la moral de los aztecas de la Gran Tenochtitlan debió haber sido profundo. El virus, la plaga, la epidemia, abrieron un estrago labrado por estas enfermedades directamente al estado de ánimo mórbido de los aztecas. La única interpretación abierta a ellos era que los dioses los estaban castigando por algo que habían hecho, aunque no sabían qué. Llegaría el 30 de junio de 1520, la llamada pésimamente e históricamente la Noche Triste. Cortés sabía que su equipo podía sostenerse no más hacia afuera contra los ataques cada vez mayores de los aztecas. Él pediría a sus hombres, algunos 300 españoles y bastante por encima de 2000 tlaxcalas, secretamente preparados para irse, mientras que bajarían la oscuridad, se escurrieron y compitieron con él hacia el terraplén. Un guardia azteca sonaba la alarma y los aztecas atacaban. Los españoles emprenderían la huida y sus aliados con la fuerza completa. Muchos de los españoles no podían escaparse porque la plata que llevaban consigo era muy pesada, lo cual era el fruto de su saqueo. Los aztecas, que intentaron generalmente no matar a sus enemigos en guerra, así que ellos serían puestos en sacrificio. Lucharon en un intento inusual para matar. Sacrificaron alrededor de 450 españoles y 1000 tlaxcalas esa misma noche. Después de que Moctezuma había muerto, los aztecas celebraron su victoria, eligieron a un nuevo emperador, hermano, a Cuitláhuac de Moctezuma II. Se prepararon para la guerra de banda anchísima, determinando que si el español golpeaba otra vez, ellos atacarían sin moderación, es decir, atacarían totalmente a matar. Tristemente, esto no rendiría ningún fruto. Ningunas preparaciones habrían podido consolidar a los aztecas contra el asalto de la viruela. La viruela y las otras enfermedades contagiosas del español traído con ellas eran nuevas. Los amerindios
no tenían ninguna resistencia a estos virus. Cuando la viruela pegó, la población de Tenochtitlan fue destruida por la enfermedad. La viruela tardó la vida del nuevo emperador Cuitláhuac, que fue sustituido durante el cerco por el emperador azteca Cuauhtémoc. Después de su vuelo desastroso de Tenochtitlan en julio de 1521, Cortés y sus tropas volvieron a Tlaxcala, en donde fueron dados el refugio mientras curarían sus heridas y recuperarían fuerzas. Cortés parecería nunca haber dudado de su trayectoria. Él pasó los pares de los meses siguientes que se preparaban para otro ataque, un ataque mayor. Entraría en contacto e hizo a los aliados de diversos grupos de los subyugados de los aztecas. En algunos casos les prometió parte del botín de guerra y en un extremo que ellos serían los herederos del reino de los aztecas. E incluso utilizó la artimaña de los castigos, que amenazaba a los indígenas de que si no se unían a él contra los aztecas serían torturados, sometidos a crueles tormentos y finalmente asesinados. Los tlaxcalas, los más feroces, ellos serían la clave, la llave para el nuevo asedio contra la gran Tenochtitlan. Puesto que el lago de Texcoco proporcionó la protección para la ciudad de la isla, Cortés aún tenía en su poder 13 barcos construidos para el ataque. Estos fueron llevados por millares de aliados de algunos indígenas hacia el lago Texcoco, en pedazos y después montados. Cuando estaban listos para hacer un ataque renovado contra Tenochtitlan, Cortés y su equipo numeraron a cerca de 900 españoles y tanto como 100,000 guerreros de indígenas, establecidos por la época en las orillas del lago, entre la gente que había sido solamente recientemente leal al imperio. Para mayo de 1521, los conquistadores comenzarían su feroz ataque. Cortés había ideado un plan de ataque, el cual sus fuerzas, agujereadas abajo de la ciudad de Tenochtitlan, de cada posible entrada, su flota de naves vinieron adentro por el agua y los millares de guerreros marcharon abajo de cada uno de los 13 terraplenes que llevaban a el corazón de la ciudad. Las armas y algunos caballos, los aztecas resistieron a la invasión ferozmente dada por tierra. Los españoles no podían utilizar sus cañones eficazmente debido a los templos altos de la ciudad, es decir, no tenían una dirección a donde disparar. Así que los utilizaron para nivelar tanto edificios como fuego, entonces fijado a posibles flancos. Los españoles también pusieron un bloque, así que ninguna comida o agua podía alcanzar a la llamada isla de Tenochtitlan. Muchos aztecas murieron de hambre o de la disentería. Pues la disentería es una enfermedad que los aztecas no conocían y es una dolencia intestinal acompañada por una fuerte diarrea, lo cual debilitaría a los caballeros jaguar, caballeros águila. Los guerreros aztecas, sin embargo, siguieron luchando, mostrando un valor notable debajo de las circunstancias terribles en las cuales estaban. El español tomó lentamente la posesión de cada vez más de la ciudad. El cerco de la gran Tenochtitlan duró casi 13 meses. La entrega, finalmente, la gran derrota, la caída de la gran Tenochtitlan, vendría el 13 de agosto de 1521, cuando no había esperanza para los aztecas. Su emperador, elegido antiguamente Cuauhtémoc, fue capturado por el español y entregado a él, y recordarían el martirio al cual los sometieron para que dijera dónde estaban los tesoros, el oro, el jade, las perlas. Sin embargo, el pueblo azteca recordaba a este hombre como un guerrero valiente y símbolo de la fuerza de la gente sitiada.
En algunos relatos de este acontecimiento se dice que Cortés lo asesinó con una daga por haber abogado para que él muriera y que dejasen a su pueblo vivir. Otras fuentes, citadas por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, dicen que Cortés trató a Cuauhtémoc con dignidad, pero él tenía más adelante, en las noches, lo torturaba, le quemaba los pies, lo quemaba con fierros ardientes, lo abofeteaba. Uno de varios poemas aztecas recordados por los supervivientes del cerco y registrados por el español en 1521 hablaban de, por ejemplo, cómo se les capturaba y se les llevaba a la desesperación. Cito textualmente: las casas son destechadas ahora y sus paredes son rojas con sangre, cubiertas con vísceras, con pedazos de carne, con ojos, lengua, corazones y cabello de los caídos. Cortés pidió que una nueva ciudad fuera construida encima de esta que había sido conquistada, a la derecha de las ruinas de la Gran Tenochtitlan, lo que hoy conocemos como Ciudad de México o Zócalo capitalino. Era una ciudad magnífica, construida por el enorme trabajo de 10 de millares de indígenas que trabajaban para el español. En Tenochtitlan y las ciudades circundantes, el español encontró donde quiera que un templo azteca, él construiría a su derecha una iglesia católica romana, y si se pudiese, encima de ella. Para el siglo XXI, en el corazón de la Ciudad de México, la gente todavía sigue encontrando ruinas de monumentos aztecas por debajo de edificios tempranos del español. La semana pasada se encontró incluso un vestigio de esta nueva casa que se encontró muy cerca de las calles que colindan a el Zócalo capitolino. Lamentablemente, y para la historia, el Imperio Azteca dejó de existir ese 13 de agosto de 1521. Los españoles eran despiadados en matar a sacerdotes aztecas que creyeron prácticamente una forma malvada de magia negra. Estas sanciones eran fuertes, entre las que atestiguaron a algunos de los soldados que eran sacrificados. De los nobles y de los guerreros que sobrevivirían a la conquista, algunos llegaron a escaparse de Tenochtitlan y desaparecieron en algunas regiones distantes de la capital. El pueblo tenía poca opción, pero seguir siendo aztecas era lo que querían. Al español trataron a los nobles que permanecían en Tenochtitlan bien, mientras aceptaran la religión cristiana. Los misioneros trabajaron con ellos, enseñándoles español e incluso cómo criar tanto a sus hijos como animales, vacas, ovejas y cerdos, que fueron traídos poco a poco a este nuevo país, que finalmente sería bautizado como la Nueva España. Aunque la violencia y la guerra demandaron muchas vidas de indígenas en la conquista de la Gran Tenochtitlan, nada mató tanto a los indígenas como la enfermedad, como esta devastación moral que sentirían nuestros antepasados al ver cómo caían sus templos a los grandes dioses, a Huitzilopochtli, a la Coatlicue, a Quetzalcóatl, a Tlaloc, etcétera, etcétera. Finalmente la conquista, entre comillas, rendiría fruto. Los indígenas finalmente fueron cristianizados. Se les fue olvidando poco a poco la lengua materna, el náhuatl, el totonaca, el chichimeca. Se les quitaron los collares donde tenían símbolos de sus dioses y en su lugar pusieron cruces. El indígena era bautizado. El indígena era cristianizado
era diezmado. Bajo pena de muerte, por parte del pueblo español, ya no se podían celebrar las grandes fiestas de solsticios, de equinoccios, a los dioses. No se podía ya sacrificar persona. Y fueron incluso más allá. Bajo su pena de muerte, nadie podía tener en sus casas monolitos que asemejaran a algún dios azteca. Todos debían tener una cruz en sus casas. Tenían que arrodillarse a ella. Tenían que rezar un Padre Nuestro en un idioma que ellos no conocían, que no comprendían, pero que sin embargo, de cierta forma, les aseguraba un lugar en el cielo. Tendrían que pasar más de 300 años hasta que un hombre, encabezando una rebelión junto con otras personas valientes, dirían: basta, nosotros queremos libertad. Ese sacerdote, ese cura de allá de Dolores Hidalgo, trataría de romper esas cadenas que tuvieron a nuestros antepasados por más de 300 años cautivos. Se iniciaría una lucha de independencia que rendiría frutos casi 10 años después, con la consumación de ella. Sin embargo, aún ahora, a casi 500 años de distancia, nosotros todavía recordamos. Hay gente que todavía danza, que todavía toca esas melodías como las que escuchamos de fondo en el programa. Porque nos quitaron una religión, una cultura, nos impusieron otra. Pero a final de cuentas, nosotros seguimos siendo los herederos de ese gran imperio. Nosotros seguimos siendo esa raza de bronce. Esto ha sido todo por hoy en el programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que me hayan escuchado. Por ahí estaba viendo mi querido hermano Alejandro Manuel Picón, muchísimas gracias. Azucena, muchísimas gracias por haber visto totalmente el programa. La transmisión va a estar en unos minutitos para aquellos que no pudieron verlo entero. Recuerden que el programa se repite los días domingos en punto de las 7 de la noche. El podcast va a estar disponible ya en lo que va de la semana. Yo me encargaré de poner aquí en las redes sociales el link para que puedan escucharlo, para que puedan descargarlo. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estoy abierto a sus peticiones, dudas, comentarios acerca de los temas que toco aquí. Díganme: oye, yo quiero que hables de esto, porque me interesa, porque lo escuché, porque lo leí. Con mucho gusto estaré hablando de esos temas. Los voy a dejar por último con una banda orgullosamente mexicana que no olvida sus raíces. Esta banda se llama Fósforo. Ellos cantan en náhuatl y esto que vamos a escuchar se llama Quetzalcoatl. Esto fue todo por hoy en su programa. Cuídense mucho, que Dios me los cuide y me los bendiga. Larga vida y prosperidad. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Mi querido hermano Jorge, bueno, vi que estabas entrando y saliendo. Bueno, ya llegaste a la parte final, pero en unos minutitos subo todo el programa para que puedas aprovecharlo el máximo. Muchísimas gracias por haber visto la transmisión. Manuel, muchísimas gracias, bro. Te mando un abrazo del tamaño del mundo. Azucena, muchísimas gracias por haber visto el programa. Pues por mi parte esto ha sido todo por hoy. Si les gustan las canciones y no han escuchado completas los tracks, mándenme un inbox, un mensaje. Yo les hago llegar los tracks para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. Muchísimas gracias.